El día de hoy, con el favor de Dios, vamos a estar iniciando una nueva serie que va a durar unas cuantas semanas, que se llama La Iglesia en la Ciudad. A lo largo de esta serie, mi intención es que podamos exponer juntos y entender, conocer y, ¿por qué no?, que eso genere una conversación entre nosotros respecto a por qué la existencia de una iglesia local, como nosotros, ¿verdad? Un grupo de personas que se reúne de manera semanal, etcétera, y que se ve entre semana en ocasiones y que tiene un contacto ahí, es importante para la vida de una ciudad. Para muchos, las iglesias son realmente simplemente grupos relegados, ¿verdad? Que ya no tienen nada que ver con el caminar diario o que están en extinción. Para muchas personas eso es un hecho y en muchas sociedades, por cierto, eso está pasando. Iglesias cada vez más iglesias se cierran y cada vez menos iglesias se inician. Y esto es importante, creo yo, porque como individuos, generalmente cuando alguien nos pregunta respecto a por qué vamos a la iglesia, nuestras respuestas en ocasiones podrían ser un poco vagas o un poco sentimentales, ¿verdad? Y no está mal, pero mi intención es que a través de esta serie tú puedas y yo podamos proporcionar respuestas puntuales a por qué es bueno ir a una iglesia o por qué yo voy a una iglesia. Vamos a empezar desde vamos a tratar de abarcar las preguntas pues, más básicas existenciales de los humanos: propósito, libertad y, ¿por qué no?, llevarnos a otra tangente importante que es la ética personal, doméstica, la ética social e incluso cómo el cristianismo, cómo la iglesia tiene una respuesta para la vida pública y el que ver político, que finalmente es algo en el que todos, queramos o no, estamos involucrados. La iglesia tiene algo que decir. Pero hoy, por supuesto, vamos a iniciar por el principio. Y hay una pregunta que, aunque probablemente nosotros conocemos, sabemos, o incluso ya hemos resuelto en nuestras vidas, es una constante en los demás y ciertamente en nosotros, de una manera a veces implícita. ¿Sí? En muy nuestro corazón adentro surge esta pregunta, y es la pregunta: ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Tiene sentido acaso la vida? Y la literatura, el arte, las películas, muchas de las cosas que nos gustan hacer tienen la intención de resolver esa pregunta, o lo intentan. Y esto no es algo reciente, es desde toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando tú ves las pinturas rupestres, es muy interesante cómo las personas en ese momento pues trataban de plasmar en una cueva, a través de sus capacidades, lo que era importante para ellos, para que se lo recordara constantemente, no únicamente a ellos, sino a sus hijos y a sus generaciones. La literatura siempre ha cumplido ese propósito. Si has leído un buen libro, o por ejemplo, muchas buenas películas están basadas primero en buenos libros. E incluso una película primero se escribe, se hace algo que se llama guión. Nada surge de por sí a la imaginación. De modo que la literatura, por ejemplo, El Quijote, un libro muy popular, no a lo mejor para nosotros, pero es un libro clásico de la literatura, escrito en 1605. Y toda la historia del Quijote narra la historia de este personaje, Quijote, y Sancho, ¿verdad?, que es su escudero, que van por aquí y por allá en ese momento, resolviendo aventuras, resolviendo misterios, teniendo debates, teniendo conversaciones importantes, porque ellos tratan de darle a su existencia un sentido y convierten entonces toda su vida y toda su historia en cómo poder y cómo caminar. Y mucha gente lee el Quijote porque le enseña que la vida, a pesar de difícil, es digna de ser vivida y que puede seguir adelante y avanzando. También las canciones, por ejemplo, estaba buscando otra vez cuál es la canción más reproducida en Spotify. Y es una de The Weeknd, Blinding Lights. Literal, la traducción sería luces que te ciegan, o luces que te encandecen, ¿no? ¿La has escuchado? Yo creo que todos, Blinding Lights. Baby. Okay. Ok, y esta canción es interesante. ¿De qué trata esa canción? Hasta esa canción trata de este amante que busca al amor de su vida, ¿verdad? Y que no puede dormir a menos que tenga una caricia de su amante. Entonces, en cierta manera, toda esta canción brinda un propósito al compositor de decir: mi existencia se basa en tu existencia, en ti que eres el amor de mi vida, en ti que yo voy por la ciudad, me desvelo, no te encuentro, hasta que te encuentre voy a encontrar paz. Y hace del sentido de su vida, aunque en una canción obviamente muy reducida, el buscar a alguien que le proporciona finalmente esa luz. Ahora, ¿la iglesia puede dar una respuesta a esta crisis existencial? De plano, Google sí puede, ¿ok? Si tú buscas en Google ¿para qué existo?, te aparecen muchas páginas de todo, ¿verdad? De Bancomer. O sea, dije, órale, hasta Bancomer te dice para qué existes, para que pongas tu dinero en nuestra cuenta, no sé. Y
de todo, ¿verdad? Había respuestas impresionantes o muchas veces somos como Cristóbal Colón, como se dijo, ¿verdad? Cristóbal Colón fue a un lugar, hacia una ruta que desconocía, llegó a una tierra que no sabía cómo se llamaba, cuando volvió no sabía dónde había estado y encima lo hizo con dinero que no era suyo. A veces los humanos vamos así, ¿no? Vamos a quién sabe dónde, llegamos a quién sabe quién y cuando regresamos y tratamos de contar a las personas dónde estamos, no sabemos ni cómo explicarlo y encima lo hacemos con tiempo prestado, recursos prestados y una vida que Dios nos ha prestado. De modo que sí tenemos una respuesta y esta respuesta, aunque muchas iglesias novedosas tratan de dar una respuesta relevante que se engrane con toda tu vida y tu sentido como occidental, pues no es así. La Biblia nos da una respuesta de verdad. La Biblia realmente es esta luz que Dios nos ha dado para obtener una respuesta. Y yo quiero llevarte un pasaje muy corto, pero para mí muy revelador. Yo recuerdo mucho que cuando en alguna ocasión de más adolescente encontré este pasaje, brindó mucho sentido a mi vida, a mi existencia, y no nada más a mí, por supuesto. Mucha gente que se ha topado con él se ha encontrado con una respuesta para la crisis existencial de para qué existo, qué propósito tengo, por qué soy diferente a un perro, si es que soy diferente, por qué mi vida vale más que la de una planta, si es que vale más que la de una planta. Isaías 43. Te voy a pedir que me acompañes ahí, a Isaías 43. Y vamos a estar viendo 7 versículos. Isaías 43, versículo 1, iniciamos. ¿Estás ahí? Isaías 43. ¿Qué dice? Mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Y diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Y todo el que es llamado por mi nombre, y aquel que he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Es un poema hermoso de Isaías. Cuando tú lees Isaías es un cántico en medio de una crisis. Primero, Isaías comienza su ministerio cuando el rey Usías había muerto. Y si tú has estado en algún momento en donde un líder importante muere, no es una situación fácil. Yo creo que lo más próximo a nosotros sería el asesinato de Colosio. En algún momento lo he mencionado. Si recuerdas ese momento, si estabas en ese tiempo consciente, recuerdas que no fue cualquier cosa. No fue noticias de que se quemó una casa en tal parte, ¿no? Fue realmente algo que sacudió al país. Ahora, en otros países como Estados Unidos, donde Kennedy, por ejemplo, fue no nada más asesinado, sino que era el presidente de toda la nación, la crisis que eso provoca es imponente sobre todo un país. Isaías, cuando predicaba un mensaje, él predicaba un mensaje en medio de un país, no nada más en crisis política, sino social y sobre todo religiosa. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y el castigo para ellos era que Babilonia vendría y arrasaría por completo la ciudad y los llevaría cautivos. Y en medio de esos momentos difíciles, Isaías compone, guiado por Dios, este poema. ¿Cómo comienza hablando aquí el poema? Dice, mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. De principio, hay dos respuestas que aquí estamos obteniendo a la crisis existencial de quién somos y para qué fuimos creados. Dios se presenta a sí mismo y dice, yo soy tu creador. Y aún más, yo soy el que te formó. Comienza hablando respecto a él. Si tú lees, por ejemplo, Génesis, te das cuenta claramente que la Biblia presenta que Dios creó este mundo y que Él no únicamente es el creador, sino el Señor, el sustentador. Para muchos de nosotros, Dios puede ser un anciano, para otros puede ser
por ejemplo, los masones, un gran arquitecto, un principio que ciertamente creó el mundo, que lo reguló, que lo midió, que lo ajustó y lo dejó así a la deriva. Para otros, Dios simplemente puede ser un invento, una mera existencia. Pero aquí Dios se presenta como un Dios personal. Dice, yo soy tu creador y aún más, yo soy el que te formó. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer a este Dios? En Apocalipsis 4:11, Juan, cuando está viendo esta visión en el cielo, él dice que en el cielo a Dios se le adora de la siguiente manera. Se le dice, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, Dios crea y Dios nos creó a nosotros e hizo toda la creación con el fin de que la creación lo adorara, con el fin de que la creación le diera gloria. Y nunca se me va a olvidar la pregunta que me hizo un muchacho, como de 15 años, me dice, ¿por qué Dios es tan egoísta? Él nos creó para que lo adoráramos, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Hasta suena egocéntrico, ¿verdad? Imagínate que alguien te dijera, tú existes para mí. Ay, híjole. O sea, tú existes para adorarme a mí, para hacerme feliz a mí. Nuestro pensamiento es, ¿qué derecho tú tienes para hablarme de esa manera? Pero la misma pregunta se le puede hacer a Dios. Dios, ¿qué derecho tú tienes para hablarnos de esa manera? Y Dios podría decir, porque yo te creé, yo te hice. A veces los padres, ¿verdad? Cuando un hijo quieren que obedezca una orden, le dicen, hazlo, ¿por qué? Porque yo digo que lo hagas, ¿verdad? Y para ti como hijo esa orden es muy circular. Dices tú, ¿cómo te va a hacer caso nada más porque tú dices que yo lo haga? Aún así hacemos caso. Y nuestros padres no nos crearon. En cierta manera, nuestros padres tuvieron participación evidente en nuestra creación. Nuestra madre, por ejemplo, pues nos tuvo en su vientre durante meses, ¿verdad? Hasta que nos compartió de su vida, hasta que finalmente nacimos. Pero ella no nos creó. Nuestros padres finalmente no nos han creado. Dios, sin embargo, sí nos creó. Él dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador. A Jeremías Dios le dice, yo, cuando tú eras un embrión, te vi a los ojos. Dios nos formó, Dios nos hizo. Por eso cuando Dios se revela a sí mismo, dice Juan Calvino, no se revela simplemente para saciar nuestra curiosidad, ¿sí? ¿Has buscado algo por curiosidad en Google? ¿Sí? Wikipedia es la mamá de eso, ¿verdad? Tú tienes curiosidad, mete a Wikipedia y ahí te vas a estar 1 hora. Yo a veces pongo Napoleón Bonaparte, ya olvídate, ¿no? O sea, me voy ahí, que es Francia, que es el imperio esto, que el otro, que como la conquista, que su hijo. Y nada más a un clic de distancia, la curiosidad te va moviendo. Muchas personas piensan que venir a la iglesia o que tú cuando lees la Biblia es como curiosear respecto a Dios. Tú nada más aprendes de Él, buenos datos para compartir, para saber, yo qué sé. Pero Dios se revela a nosotros no para que lo conozcamos nada más, sino para que lo adoremos. Ese es el fin por el cual Dios nos creó. Cuando Dios creó las cosas, vio Dios que todo era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, todo es bueno en gran manera. El ser humano fue la cúspide, la corona de la creación. Y Dios nos creó para Él, nos crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nos da su sello, porque en cierta manera, y suena extraño, pero en cierta manera Dios nos necesitaba. Ahora, recordemos, Él no nos necesita en el sentido de que dependa de nosotros para su existencia, pero nos crea porque nos necesita. Al igual que un zapatero crea un par de zapatos porque le son útiles. Nadie crea algo para arrojarlo a la basura. Bueno, hay cosas que sí, pero en general nadie crea cosas para quemarlas. Hasta si lo vas a quemar tienes que grabarlo para que llame la atención el hecho de, tiene un propósito en sí mismo, ¿no? Y cuando Dios nos crea, no nos crea como que, pues estoy aburrido, ahora voy a hacer algo que me entretenga. Por supuesto que Dios nos crea porque Él tiene una necesidad en el sentido de que quiere compartir con alguien su imagen y que esta criatura lo pueda adorar y pueda entrelazarse con Él como ninguna otra creación. Los animales son hermosos, preciosos, de verdad nos causan muchas alegrías, pero no se pueden relacionar con Dios como tú y yo podemos hacerlos. El problema de los seres humanos, como hemos siempre mencionado, no es que adoremos o que tengamos ganas de adorar. Es el problema nuestro que adoramos las cosas incorrectas. Todo nuestro corazón clama por adoración. Aprendemos desde chicos a adorar lo que nos gusta y a despreciar lo que no nos gusta. Desde chicos, y cuando vamos creciendo formamos adoración hacia la familia, hacia otra persona, hacia el trabajo o hacia incluso nosotros mismos.
Pero Dios nos creó para estar con Él. Y cuando la humanidad se aleja de vivir al pecado, tú lees que Dios no se queda con brazos cruzados. Él pudo haber dicho, me vale, ¿no? Que se pierdan, no me importan más. Pero Dios se acerca a Abraham. Y en Abraham, un hombre que yo creo no tenía ni pine para saber cuál era su propósito y su existencia, Dios le revela y le dice, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tuyo, tú eres mío, tu galardón será grande. Y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. E Isaac le creyó a Dios. E Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob le creyó a Dios. Y de Jacob nace lo que tú y yo conocemos como el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel se ha alejado de Dios. Y se alejó de Dios. Y Dios en su gracia extiende su alcance. Por eso en Gálatas 3 leemos que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, en cierta manera, fíjate qué hermoso es Dios. Dios no nada más nos crea y una vez que está la caída nos redime a través de un solo individuo. Él dice, voy a redimir a toda la humanidad. Quiero que ellos recuperen ese propósito por el cual ellos fueron creados. Es como tu voz y mi voz. Y lo voy a relacionar ahorita porque algo que traigo muy fresco. ¿Has visto la película de La Sirenita? La nueva a lo mejor, la viejita. Bueno, La Sirenita hace un pacto muy interesante con esta bruja del mar, ¿verdad? Le dice, yo voy a estar en la tierra a cambio de algo, su voz. Y pues sin su voz está relativamente bastante arruinada todo lo que iba a hacer. Y toda la película estira y afloje entre que sin una voz es imposible comunicar finalmente el propósito por el cual ella salió de la tierra, ¿verdad? El ser humano en la creación tenía una voz. El pecado lo que hace no únicamente es distorsionar esa voz, sino quitarla de nuestra garganta. De modo que en el pecado se nos impide a nosotros poder comunicarnos y relacionarnos y adorar realmente a Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia hace algo y hay una intervención. Por eso en este texto que leímos en Isaías 43, Dios dice, yo te creé, es cierto, yo te formé, pero no nada más eso. Dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y mío eres tú. Dios empieza diciendo, no tengas miedo. Desde la creación, Adán y Eva, al perder su voz, su identidad, al darse cuenta de su pecaminosidad, ellos tuvieron miedo de Dios. Se ocultaron de Él, se trataron de alejar. Pero Dios entonces, en nuestra perdición, dice, yo te he redimido, no temas. Este concepto de redención para nosotros puede ser muy extraño. Por ejemplo, se usa a veces en los supermercados, ¿verdad? Tú redimes tus puntos. ¿Qué significa? Que los cambias por un producto a favor o por dinero en puntos, yo qué sé. O sea, tú redimes eso que tienes ahí. En el Antiguo Testamento, en la redención, una persona compraba en cierta manera la deuda de otra y la liberaba de esa maldición o de ese problema. En otras palabras, cuando Dios nos redime, Él compra nuestra deuda. Pero en otro sentido, cuando tú redimías a alguien, tú hacías que esa deuda fuera tuya. Y es justamente lo que Dios hace en la redención. Él nos salva, Él viene a este mundo, nos ilumina. En la redención, Él compra nuestro pecado, lo paga a través de su propia sangre, lo elimina del medio y eso permite que nosotros podamos conectarnos de nuevo con Dios. Por eso aquí Dios le dice, y le está diciendo proféticamente a su pueblo al futuro, yo te redimí, nada más eso, yo te di un nombre y tú eres mío. Cuando conoces a alguien, una de las preguntas que menos le hacemos a la gente es, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Le dices a alguien, tú no eres eso. Pero generalmente preguntas, ¿cómo te llamas? Porque en cierta manera ese nombre para nosotros implica quién es esa persona. Ahora, ahí va más allá de un nombre, porque para nosotros cuando alguien nos dice su nombre, lo siguiente que le preguntamos regularmente es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para vivir? Es una pregunta interesante pero incorrecta, porque cuando tú y yo vemos a alguien, esa persona es más que un trabajo, es más que una profesión, es más que un título, es más que algo que hace. Esa persona es un ser humano. Esa persona tiene sueños, tiene implicaciones, como en El Principito, ¿verdad? Que El Principito tiene bueno, el autor, ¿verdad? Tiene esta comparación con El Principito, le cuenta que es lo primero que los humanos le preguntan a otros. Tú cuando le dices, oye, David, ¿cómo es Carla, no? A lo mejor David me puede haber dicho, no, pues ella es mi esposa, es esto, se dedica a esto. Me da respuestas que para un adulto son importantes, pero no me dice, su voz es así, piensa así,
Cuando es feliz es así, cuando se enoja es así. Pero son características que realmente representan a una persona, ¿sí? Cuando tú ves el video de alguien, por ejemplo, que amas, que ha muerto, por ejemplo, te llena de sentimiento no el hecho de que tú ya sabes que existe, sabes que dedicaba, sabes que esto, pero ver su representación te hace saber que esa persona existía y que existe y que en cierta manera está ahí. Cuando Dios a ti y a mí nos redime, nos da un nombre, cuando dice mío eres tú, implica más que solamente darnos un nuevo nombre o darnos un nuevo propósito, implica que nos ha hecho una nueva creación, que Él sabe, conoce nuestra voz, que Él conoce nuestros sueños, nuestros deseos. Él sabe exactamente quién somos y sabe perfectamente que cuando estamos aquí en la tierra, aún sabiendo nuestro propósito, no siempre es fácil persistir. Por eso en el versículo 3 encontramos en el 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por un río, no te cubrirán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y tampoco la llama arderá en ti. El castigo de Dios al pueblo de Israel rebelde era eso, inundación, fuego, alejados de Dios. Pero Dios les decía, aún todo eso pase, cuando venga, no será el fin de tu vida. O sea, solo proyecta esto, qué hermoso texto, dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y si pasas por un río, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, que parece calcinarte, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esto realmente es el énfasis que el cristianismo puede dar y que ninguna otra forma de pensamiento puede otorgar. ¿Por qué el cristianismo fue tan popular en el mundo griego, habiendo tantas filosofías? ¿Sí? Todos hemos escuchado la palabra cristianismo. Pocos hemos escuchado qué es el estoicismo, ¿sí? Qué es el neoplatonismo, qué es el platonismo. O sea, suena, ¿quién sabe qué? ¿Cómo es que el cristianismo, siendo también un sistema filosófico y complicado, se impuso en el mundo occidental de tal manera? Porque ninguna otra respuesta al sufrimiento es mejor que la respuesta que Dios, nuestro Señor, que la Biblia nos puede proporcionar. Ninguna otra. ¿Qué te dice el estoicismo, por ejemplo, ante la vida y el sufrimiento? Te dice, aguántate, planta cara y síguele adelante. Es el típico, échale ganas, ¿no? O sea, ¿qué te importa? Síguele echando ganas. O peor, el nihilismo que nos dice, tu sufrimiento no importa, tu vida no importa, ¿no? O sea, ¿de qué te quejas? Los budistas te van a decir, es que tú tienes que aprender a soltar, eso que te duele, eso que te detiene, eso que te hace sentir estancado, suéltalo, trasciende a este mundo material. O aún más el idealismo, ¿no? Te dice, de algo va a servir. Sí, tienes esto y te duele y es difícil la vida y no todo está saliendo como quieres, pero de algo va a servir. Y nosotros a través de la palabra de Dios decimos, Dios te creó, Dios te formó para Él, Él tiene un propósito para tu vida y te dice que aunque todo parezca estar saliendo mal, todo tiene un buen final. El texto no dice, si es que pasas por el fuego, si es que pasas por el agua, dice, cuando pases por el agua, ¿qué va a estar? Yo voy a estar contigo. Y si pasas como un río y sientes que te ahogas, yo voy a estar ahí y no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Aunque veas que todo alrededor se está incendiando, tú puedes plantarte y decir, mi vida tiene un propósito. Oye, pero tengo un trabajo horrible, ¿no? Tu vida tiene propósito. Oye, pero es que no me gusta mi ser, ¿verdad? Hay cosas de mí, de mi soledad, de mi familia que no me gustan. Dios tiene un propósito. Ahora, ¿yo lo puedo saber? ¿Te lo puedo decir puntualmente? Probablemente no. Pero existe y es una realidad. No porque yo lo diga o porque me lo esté diciendo de manera enfática, sino porque la Biblia lo presenta. Toda vida creada por Dios, centrada en el Evangelio, tiene un propósito, una función de ser. Si sirve para Dios, sirve para lo único que fue creado. Nuestra vida puede ser inservible para unos o muy útil para otros. Sobre todo esto pasa cuando eres joven, eres útil. Y cuando vas envejeciendo, para muchos eres inútil, ¿sí? Como le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Ahora eres joven y tú puedes hacer todo por ti mismo, pero llegará el día donde serás viejo y alguien más hará todo por ti. Y nos da pendiente eso. La vida humana en sí, por sí misma, siempre va a provocar preguntas, dudas. Incluso sabiendo para qué existimos, vamos a tambalear. Pero la promesa de aquí es, yo estaré
contigo. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de esa promesa? Dios nos da dos motivos. Dice, mira, en el pasado lo he hecho y en el futuro también lo haré. Versículo 3 dice, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he dado a Egipto por tu rescate y a Etiopía y a Seba en lugar tuyo. O sea, Dios habla en términos de pasado. En el pasado yo te liberé, le dice el pueblo de Israel, de Egipto, te saqué de allí y te voy a preservar como antes te preservaré ahora. De igual manera, tú y yo podemos hacer memoria y decir todas esas ocasiones donde sentimos que todo estaba perdido y que Dios respondió, que Dios accionó, que Dios nos dio una respuesta. Yo puedo decirlo, hay muchas veces, pero más aún, en la cruz que fue antes, Dios aseguró y en su resurrección, Él selló nuestro triunfo. Pero en el futuro Dios también dice, yo voy a estar contigo. Versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué promesas de Dios? Nos asegura no únicamente el propósito por el pasado y lo que Él ha hecho, sino que asegura nuestro propósito, nuestra vida por lo que Él hará. Dios dice, yo estoy dispuesto a dar la vida de otros en lugar de ti. Y es una realidad. Juan 3:16 fue la clave exacta de esto. Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. ¿Cuánto nos ama a Dios? Por eso Pablo en Romanos 8 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar a nosotros también con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó a su propio Hijo y la vida de Jesús, ¿cuánto más Dios no tiene una intervención asegurada para tu futuro y para el mío? Está hecho. Y fíjate cómo cierra este hermoso poema, versículo 7. Y todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria y a quien he formado y a quien he hecho. Me gusta mucho cómo lo presenta la versión Reina Valera. Si la tienes ahí, fíjate, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Para qué te hizo Dios? Para su gloria. Y eso es un reto y una demanda por un lado. Por un lado un reto porque tú puedes ver tu vida a veces insignificante o que no va muy claro hacia dónde estás apuntando. Pero aquí Dios dice, todos los que yo llamé de mi nombre, para gloria mía los he creado. Suena cliché, pero Dios a ti y a mí nos creó para su gloria. Dios te creó a ti para su gloria, me creó a mí para su gloria. Hay veces que no se siente así, pero es una realidad. Dios dice, yo te formé y yo te hice, yo te formé, te creé para mi gloria. Tú eres un llamado de mi nombre. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. El nombre de Dios nos da identidad y nos preserva y nos da un futuro y un propósito. Por eso es un reto. Porque tú y yo tenemos que despertar a esa realidad de que tengo un propósito en mi vida. Soy útil en las manos de Dios. Pero por otro lado, es también una exigencia de Dios. Es por un lado también una orden de Dios. Tú estás y yo estamos hechos y creados para la gloria de Dios. Muy buena pregunta sería, ¿está mi propósito, mis metas y mi vida alineadas para dar gloria a Dios? Es una pregunta muy personal que debemos hacernos. ¿Cómo yo existo para Dios? ¿Cómo tú existes para Dios? Lo que haces cuando estás trabajando incluso, puedes decir, esto es para la gloria de Dios. Porque si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de tu propósito de ser creado. Y si no lo estás haciendo, va a ser muy frustrante trabajar y esforzarte y amar a otros. Porque si todo lo que tú y yo hacemos, diría Pablo, si comemos o bebemos es para la gloria de Dios, todo va a cambiar. Pero si no es así, lo hacemos para la gloria de ¿quién? Y va a ser muy frustrante vivir de esa manera. Porque significa que es aquello que me motiva. Ser alguien en la vida no puede ser el motor de la vida de nadie. Tarde o temprano seremos nada en la vida. Nos acabaremos y seguramente nos olvidarán. Ser eso, obtener lo que alguien tiene, sea dinero, sea posición, sea lo que alguien posee, como identidad de mi vida, como motor de mi existencia, se va a caducar tarde o temprano. ¿Cuál es mi referencia? Es como cuando ves las fotos de un cuerpo espí, ¿no? ¿Has visto ese animal? Tú te lo imaginas chiquito, ¿eh? Dices, pues como un gato ha de ser. ¿Has visto un cuervoespino en la vida real? Es casi como el tamaño de la mesa de extenso. O sea, se ve enorme. Pero todo depende de qué perspectiva. Hay cosas que a ti y a mí lo que nos falta no es una mejor imagen, sino
perspectiva. Y la perspectiva correcta para entender las cosas es Dios. Tu vida y mi vida va a tener sentido y va a tener empuje y vamos a decir, me tengo que seguir esforzando, puedo seguir amando, puedo seguir haciendo, puedo dedicar mis bienes y mi vida y lo que tengo para Dios a la luz de o con el punto de referencia que Él es. Y no nada más sirve para el futuro, sirve también para mi diario caminar. Es cierto, Dios es trascendente, un Dios de eterno, un Dios de futuro, pero Dios también, y esta palabra es importante, es inmanente, que significa que Él está cerquita a ti. Él está cerquita a ti. Hoy Dios está cerquita a nosotros. Al eco de tu voz, Él está atento. Él está en los cielos y gobierna. Él tiene un propósito y un futuro para tu vida. Pero no sientas eso como una roca sobre ti. Siéntelo sobre una roca sobre la cual pararte. Porque Dios está cercano a ti y a mí. Y esta es la respuesta medianamente que la iglesia puede dar a este mundo que no sabe para qué vive o para qué existe. Es la respuesta que tú y yo podemos comunicarles a otros respecto a nuestra propia vida y existencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué voy a la iglesia? Porque Dios me creó para adorarle. Dios te creó a ti también para adorarle. Y tu vida tendrá sentido solamente en Él. Siempre aquí reluce esta frase que me encanta de Agustín, ¿verdad? Que es, Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón estará intranquilo hasta que aprenda a descansar en ti. Tu corazón y mi corazón va a estar intranquilo y en el de todos en esta ciudad hasta que su corazón no aprenda a descansar en Dios. Y como iglesia tenemos esa misión. La hacemos de dos maneras, yendo y trayendo. Cuando vamos y vivimos una vida distinta que refleja a Dios, le mostramos a los demás que creemos en un Dios santo que tiene un propósito. Pero también cuando traemos a otros, también cuando los invitamos, ¿verdad? También cuando estamos juntos, reflejamos que como iglesia no venimos a perder el tiempo el domingo, sino que venimos a recordar para qué existimos y que es para adorar a Dios. De modo que esa es mi invitación para ti hoy, que llenes tu vida de propósito, que recargues tus baterías, que salgas el día de mañana a hacer lo que Dios te ha puesto a hacer, por pequeño o grande que parezca, y lo hagas para su gloria, porque tú y yo podemos hacerlo para su gloria. Que no escatimes, que no sientas que el tiempo, el dinero o lo que sea que estás gastando por Dios es en vano. Vale realmente la pena, vale realmente la pena. Y Él te ha puesto donde estás porque es donde te necesita. No te puso en otro lugar porque ahí no te necesita. Te puso aquí, te puso en esta ciudad, te puso en esa familia, en esa situación difícil, porque ahí es donde Dios a ti te necesita y tú eres útil ahí donde estás. Vamos a orar. Me gustaría que juntos pudiéramos entregarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, que rindamos a Él todo lo que somos y que le pidamos que nos llene este propósito que nos ayuda a perseverar en este caminar que es seguirlo. Oramos.